Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy tenemos un tema súper poderoso. En sí vamos a empezar una serie de podcasts hablando acerca del reino de Dios. Quédese conectado todo el podcast y reciba toda esta información que está buenísima. Le ayudará bastante en su vida espiritual. Creo que la mente se va a abrir y usted va a captar esta revelación que en realidad nos lleva a otro nivel espiritual. Y estoy contento porque estoy acá con mi hijo espiritual, el pastor Mario. Quiero dejarlo que él también se introduzca. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me siento muy contento y privilegiado estar aquí una vez más en otro podcast junto a mi Padre Espiritual. Créame que de verdad el tema que traemos hoy lo va a llevar a otro nivel. Así que quédese ahí muy pendiente porque sé que va a aprender mucho el día de hoy. Y la verdad que sí, cada podcast son bastante interesantes. Sí, De verdad que han sido de mucha bendición, pero sí, esta nueva serie que vamos a estar hablando, de sí, verdad que esto va a traer un abrir de ojos, como que se van a quitar vendas de los ojos sí, sí, y sí. se va a entender más claro muchas cosas. Sí, especialmente porque hoy en día, mencionaba yo esto ayer en el servicio, hoy en día todo mundo habla acerca del reino. Sí, O sea, se ha vuelto una moda, se ha vuelto algo muy común hablar del reino o decir yo soy del reino, ¿no? Hay tantas personas que dicen soy del reino o hablan del reino, pero me he dado cuenta que muchas de ellas, en sí creo la mayoría, no tienen ni una idea de lo que es el reino. sí. Entonces, estos podcasts en realidad van a ayudar muchísimo al cuerpo de Cristo. Todas esas personas que semana tras semana se conectan a nuestros podcasts, créame, le van a ayudar tremendamente, van a abrir su entendimiento y usted va a poder recibir la revelación del reino de Dios. Hoy quiero poner como base o como fundamento este primer podcast hablando acerca del reino. Quiero hablar del tema de qué consiste el reino de Dios. ¿De qué consiste el reino de Dios? Ayer yo di una prédica de esto y en la predicación uno hay ciertas cosas que puede decir, otras cosas no las puede decir. Sí. Uno tiene que estar muy limitado por el tiempo y la iglesia, hay niños y uno tiene que limitarse en ciertas áreas, pero en el podcast uno puede hablar más detalladamente Sí. y creo que se abre un poco más nuestra mentalidad para recibir bien esta revelación del reino. Entonces, como fundamento vamos a hablar de qué consiste el reino de Dios. ¿De qué consiste el reino de Dios? Eh, Quiero empezar diciendo que la mayoría de personas cristianas, estoy hablando de gente cristiana, la mayoría de ellas son parte de una religión, mas no del reino. Sí. Tiene que haber una transición. Esto es como yo lo miro. La mayoría de cristianos en este tiempo son parte de una religión y están dentro de una denominación. Sí. Por ejemplo, yo era parte de la denominación pentecostal. O sea, nosotros decíamos, yo soy pentecostal y a mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostés. No sé si te tocó ese tipo de cantos, pero éramos parte de una denominación Sí. eh, y nosotros pensábamos que solamente nosotros teníamos la verdad. Como hay tantos miles y miles de cristianos que están en una denominación, ya sea pentecostés, bautista, presbiteriana, apostólica, bueno, hay muchas. Sí. Aquí, solamente aquí en Estados Unidos, hay más de 200 denominaciones. Wow. O sea, hay muchas denominaciones, ¿no? Y la mayoría de cristianos son parte de alguna de esas denominaciones y lo que no saben es que son parte simplemente de una religión más.
¿Por qué? Porque están dentro de una denominación y la denominación está limitada por creencias de hombres. Sí. Ahora, quiero aclarar este punto porque hay gente que me va a criticar. Ya siento las críticas. Todavía no Sí. sale el podcast, pero ya estoy sintiendo las críticas. Yo en ocasiones todavía digo, soy pentecostés, por el hecho de que hay gente que no entiende el reino. También por el hecho de que los pentecostales somos conocidos porque creemos en el mover del Espíritu Santo. Sí. Entonces, a eso yo me refiero. Pero hay una denominación pentecostal, o sea, hay una denominación que tiene muchas reglas y muchas leyes y literalmente el pentecostés o el pentecostal piensa que solamente él tiene la verdad. El bautista piensa que él solamente tiene la verdad. Sí. El apostólico piensa que él solamente tiene la verdad. Entonces, yo era pentecostés o me crié en una iglesia pentecostés toda mi vida. Crecí pensando que nosotros éramos los únicos que teníamos la verdad. O sea, yo decía, solamente en todo el mundo los pentecostales son los únicos que tienen la verdad. Sí. Entonces, yo crecí con eso. Mi niñez hasta mi adolescencia, a mí me gusta mucho leer la Biblia. A mi adolescencia yo empiezo a leer la Biblia, toda la Biblia, libro por libro, detalladamente. La leí una vez, otra vez, otra vez. Y cuando llegué a los evangelios, a un libro de los Hechos o al Nuevo Testamento, mi mayor deseo era encontrar los pentecostales en la Biblia. Que lo nombrara. Sí. Sí. Ese era mi mayor deseo. Es más, yo leía la Biblia con los dedos cruzados, ¿no? Como Sí, diciendo, sí. quiero encontrar mi grupo, o sea, Sí. la iglesia que yo pertenezco en la Biblia. O sea, quiero encontrar claramente que hable de los pentecostales. Y me doy cuenta que no habla de los pentecostales. Y ahí como que vino no sé si te pasó, no sé si quieres comentar algo de eso, no sé si te pasó algo similar. Sí, no, sí, es bien interesante porque yo también crecí en una iglesia pentecostés Sí, y también pensé que solamente éramos los únicos. Y sí, es bien curioso eso porque cuando comencé en la iglesia como pentecostés, sí, no sabía primero que era pentecostés, ¿no? sí, Pero sí, me preguntaban en la escuela y me decían, sí, ¿tú eres cristiano, verdad? Sí, sí, pero ¿de qué denominación? Entonces yo me quedaba, ay, eso no lo sabía, ¿de qué denominación? Sí, porque hay cristianos pentecostés, hay cristianos bautistas, y como ahorita comentaba, sí, de poco a poco fui entendiendo que era pentecostés. Entonces sí, ya después ya decía yo, si soy cristiano pentecostés, entonces eres de la denominación pentecostés. Sí, soy de esa denominación, de sí, los que le damos libertad al Espíritu Santo y solo nosotros, porque sí, los demás no le dan libertad. Y entonces, como dices, bien interesante porque creí que éramos los únicos. sí, Pero tienes razón en saber de que la Biblia no encontramos algo, el grupo de Pentecostés sí. especialmente. No hay, o No sea, hay. yo empiezo a leer la Biblia y a mí me enseñaron cristiano pentecostés o pentecostal y, o sea, yo crecí con eso de que éramos los únicos que teníamos la verdad. Empecé a leer la Biblia y yo leía la Biblia deseando querer encontrar la iglesia Sí. y no estaba. Después, fíjate qué tremendo, me hice amigo de un muchacho que sus papás eran muy católicos y ellos decían que eran los únicos que tenían la verdad. O sea, nosotros, la primera iglesia, la iglesia católica, venimos desde Jesús, desde Pedro, el primer papa, y yo dije, pues a lo mejor ellos tienen la verdad, o sea, a lo mejor Sí. ellos son los que están bien. Y empiezo a buscarla y no encuentro la iglesia católica. Sí. Entonces, escuchen esto. En la Biblia no está la iglesia católica. O sea, usted Ujú. no, es más, no hay ni la palabra católico. No. En la Biblia no está la iglesia católica, no está la iglesia pentecostés, no está la iglesia bautista, no está la iglesia presbiteriana, no está la iglesia apostólica, no está ninguna denominación. Sí. Entonces, cuando nos vamos a la palabra, no encontramos ninguna denominación. Lo que sí encontramos es que Jesús vino a establecer su reino. Sí. Constantemente Jesús hablaba
del reino de Dios. Sí. Entonces, yo analizando la Biblia, estudiando la palabra y dándome cuenta que Jesús nunca, o sea, el propósito de Jesús nunca fue venir a establecer una religión más. Nunca. O sea, nunca en la Biblia ustedes van a encontrar que Jesús vino a establecer otra religión. Sí. Esta es la religión correcta. Esta es la religión verdadera. Jesús nunca habló de religión. Sí. O sea, él nunca dijo, tienen que hacerse parte de mi religión para que se puedan salvar. Nunca. Sí. De lo que Jesús habló fue algo muy, muy sencillo y fue acerca del reino de Dios. Wow. Cerca del reino de Dios. O sea, por ejemplo, Mateo 4:17, si lo puede leer ahí, Mateo 4:17. Sí, dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante. Sí, o sea, mira, esto fue al principio del ministerio de Jesús. Sí, No habló de una religión. sí, No dijo, hey, yo traigo mi religión, he venido a esta tierra a establecer una religión, he venido a establecer los pentecostales, los bautistas, No. O sea, él nunca habló de religión. sí, Religión es cosa de hombres. Religión divide. La religión ha perjudicado. La mayoría de las guerras ha sido por causa de la religión. La religión ha matado a millones de hombres en la tierra. O sea, Jesús nunca vino a establecer una religión. Desde el momento que se levanta a predicar, Jesús empieza a predicar acerca de un reino. sí. Y él fue muy claro, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que dijo. Después vemos que llama discípulos y vamos a dar 3 textos, pero en sí no son los únicos. O sea, la Biblia está llena. Las parábolas de Jesús, que son muy famosas, todo lo hablaba con parábolas. Sí. Todas hablan acerca del reino de Dios. Todas relacionadas al reino. Todas. Y en el principio, es lo que mucha gente no lee el principio de la parábola, pero las primeras palabritas, el reino de los cielos es como un hombre Sí, que tenía una tierra, o así, ¿no? Sí. Todas las parábolas son así, relacionadas al reino de Dios. O sea, Jesús siempre lo que hablaba, lo relacionaba con el reino que él vino a establecer. sí, correcto. Entonces, llama discípulos, Mateo 6:33, si lo puede leer. Sí, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí lo podemos ver también claramente. Sí, Mateo 6:33 dice, anda un mosquito aquí que nos Sí, está haciendo la bien eso. posible. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Sí, O sea, no dijo busquen religión tal, no busquen la iglesia tal, no, busquen el reino de Dios. Eso es un mandato de Jesús, busquen el reino de Dios. Y en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una vez más, Jesús hablando del reino de Dios. sí, Entonces Jesús nunca vino a establecer una religión, él vino a establecer un reino. sí, Y creo que es aquí donde la gente tiene que despertar y decir, estoy atrapado en una denominación. sí, Yo no tengo denominación. Para los que se hacen esa pregunta, ¿y qué denominación es el apóstol? No tengo denominación. Yo no soy parte de ninguna denominación, ni soy parte de ninguna religión. sí, Somos parte del reino de Dios, sí, que es muy diferente a una denominación o a una religión. sí, Porque la mayoría de cristianos se cambian de religión. sí, Por ejemplo, son cristianos católicos sí, y se hacen cristianos pentecostales o cristianos bautistas y se cambian solamente de religión. Pero Jesús no vino a establecer una religión, Jesús vino a establecer un reino. Y es aquí donde el pueblo tiene que entender que necesita transicionar de una religión, una mentalidad religiosa, a ser gobernado por un espíritu religioso, a entrar al reino de Dios. sí.
porque eso es lo que Jesús vino a establecer. Ahora, yo entiendo, no quiero que se vaya a malinterpretar, creemos en el mover del Espíritu Santo. Sí. Tal vez por eso nos llaman pentecostales, y en ocasiones nosotros lo decimos porque hay tanta gente que está llegando y a mí me textean, son pentecostales. Son pentecostales. O sea, yo entiendo que es gente que todavía no transiciona al reino, Sí. y lo que está preguntando es, ¿creen en el mover del Espíritu Santo? Sí. Sí creemos en el mover del Espíritu Sí. Santo. Y en ocasiones yo entiendo, ¿no?, que la gente hace esa pregunta, ¿son pentecostales? Sí, o sea, creemos en el mover del Espíritu Santo, pero en sí no somos de una denominación, somos parte del reino de Dios. Sí. Eso es lo diferente. Es por eso que mucha gente, es la manera de poderlo decir del mover del Espíritu Santo al Pentecostés. O sea, el Pentecostés se basa al mover del Espíritu Santo y Sí, es el vocabulario que usa la religión sí, para decir el mover del Espíritu Santo, Pentecostés. Entonces, cuando uno dice, no, no somos Pentecostés, automáticamente la persona ya saben de que, ok, eso no creen en el Espíritu Santo, sí, 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 pero solamente se quedan en eso, entonces no sí, saben realmente el reino de Dios que sí, Dios trajo aquí. Y sí. es por eso que se basan mucho en ese vocabulario. Sí, definitivamente Pentecostés quiere decir 50, es 50 días después de la Pascua. Es una fiesta que se celebraba y el Espíritu Santo escogió ese día para venir a la tierra. Entonces, el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés, como lo vemos en Hechos capítulo 2. Sí. Entonces, hubo un derramar del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Entonces, nosotros somos pentecostales porque creemos en el mover del Espíritu Sí. Santo y hablamos en lenguas. Sí. O por eso nos dicen pentecostales, pero en sí es parte de ser de gente de reino, que creemos en el mover del Espíritu Santo, porque el reino vino a manifestar lo sobrenatural. Sí. O sea, el reino vino a manifestar lo sobrenatural de Dios. Entonces, por eso creemos en el mover del Espíritu Santo, en las sanidades, en los milagros, en las liberaciones. ¿Por qué? Porque somos personas de reino o gente que pertenecemos al reino de Dios. Entonces, espero y les haya quedado claro Sí. lo que estamos hablando, de que no somos parte de una religión más, somos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a establecer un reino, no una religión. Sí. Eh, entonces, ¿de qué consiste el reino de Dios? Bueno, número uno, de un rey. Sí. No puede haber un reino si no hay un rey. Sí, no. Si no hay un rey. Esto es algo que todo el mundo creo que se puede identificar, que no puede haber un reino si no tiene un rey. O sea, Sí. para que haya un reino o para que sea considerado un reino, primeramente tiene que haber Tiene un que rey. haber un rey. Sí, Sí. y al reino al cual pertenecemos hay un rey. Sí. Y es un rey que está muy definido. Sabemos quién es, no es como que es alguien que está escondido, no se sabe quién será el rey. No, 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 sabemos quién es el rey y su nombre es Jesucristo. Sí. Él es el rey de reyes, como lo llama el libro de Apocalipsis capítulo 19. Él es Sí. el rey de reyes. Entonces, ese es nuestro rey, nuestro Señor. Sí. Fíjate que solamente se le puede decir Señor cuando eres parte del reino. Porque en un reino, el rey es dueño de todo. Esto está bien interesante. Nosotros hemos crecido en una cultura donde ya no hay rey. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es por votación. Se escoge un presidente. Sí. En un reino no es así. Aquí todo es diferente. Es muy difícil para nosotros, aún Latinoamérica, relacionarnos con un reino. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados o nacimos en países donde no hay un rey. Sí. Está la democracia. Entonces, no hay una sola persona encargada de todo el territorio. O sea, cualquier cosa se tiene que llevar a la mesa, todo el mundo tiene que votar, Sí. tienen que pasar ciertas leyes, a ver si quieren, y es un relajo. Bueno, en el reino de Dios no es así. O sea, hay un rey muy definido, es Jesucristo, y Él es Señor de todo.
Entonces, cuando uno es parte de ese reino, uno le puede llamar Señor, porque Señor quiere decir dueño. Wow. Él es dueño. Entonces, el Señor Jesús es el dueño de su reino y todos los que viven en su reino son parte de su reino. Por eso nosotros somos propiedad del reino de Jesucristo. Por eso es nuestro Señor. Por eso es nuestro Señor. Ujú. Porque Él es el dueño. Es nuestro dueño. Sí. O sea, ya no podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. Sí. O sea, tenemos dueño. Sí. A ser parte del reino, tenemos un rey, tenemos un dueño, un Señor. Cierto. Por eso de ahí viene también la palabra, el texto que dice, ya no vivo yo, mas Cristo Wow. vive en mí. Sí, sí, Porque sí. ya no somos, o sea, no somos ni dueños de nosotros Sí. mismos. Nosotros le pertenecemos a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey. So, Él es el dueño de nuestras vidas ya. Sí, sí, definitivamente el Señor Jesús es dueño de nosotros. Número 2, entonces, un rey. Número 2, un territorio. Si quieres hablar un poquito de ahí del número 2. Pues un rey, para que tenemos un rey y todo rey tiene también un territorio, es dueño de todo un territorio. Sí, Entonces nuestro rey tiene un territorio sí, y el territorio es la tierra donde nosotros vivimos. sí, 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 sí. Por eso dice la palabra que de Él es la tierra y su plenitud Sí, y todos los que habitan en ellos. Sí, So, sí, Él sí. es dueño de todo el territorio. sí, definitivamente hay gente que tiene una mentalidad que la tierra le pertenece a Satanás. Sí, Pero la Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. sí. Entonces, la tierra no es, can you do the change there? La tierra no es de Satanás, no le pertenece a Satanás, le pertenece a nuestro Dios. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Porque si nosotros tenemos una mentalidad de que la tierra no nos pertenece, la tierra no es de Dios, la tierra es del diablo, estamos de pasada solamente y esta tierra es de Satanás, estamos como queriendo salir y irnos, pero no, o sea, la tierra le pertenece a Dios. Ahora, claro, el reino de Dios creo que se expandió a la tierra, pero el headquarters, la base, la sede del reino de Dios no está en la tierra, aquí, sí. está en el cielo, está en el tercer cielo. La Biblia dice claramente que en el cielo Él estableció su trono. Sí. Entonces, el trono del rey está en el cielo, no está en la tierra. Sí. O sea, el trono está en el cielo. El cielo es un territorio y es territorio del reino de Dios. Sí. Por ejemplo, miramos cuando Satanás todavía era parte del reino de Dios. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Se rebeló y Dios levanta a sus ángeles para que los saquen, o sea, ángeles guerreros que fueron y los sacaron del territorio del cielo. Fue expulsado. Fue expulsado del cielo. Sí. Entonces, ahí vemos claramente el territorio de Dios. Sí. Y Dios no iba a tolerar que le estuvieran dividiendo el cielo, Sí. que se levantaran en su contra. Entonces, bueno, él levanta su ejército. ¿Y qué hace? Se levanta en contra de Satanás y va y lo saca de su territorio. Sí. ¿Por qué? Porque el territorio del cielo, el territorio de Dios, está muy definido y es de Él. Sí. Ahora, creo que el reino de Dios se extendió hacia la tierra. Originalmente, Dios pone a Adán y a Eva en la tierra. Y fíjate, dice que les da dominio sobre la tierra, sobre los animales, sobre todo lo que había en la tierra. Adán y Eva tenían dominio, o sea, tenían poder, ellos dominaban la tierra. Sí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios que está en los cielos se había expandido. Eso es lo que hacen los reinos. Si te pones a ver en la historia, ahorita ya las cosas son muy diferentes porque hay las Naciones Unidas que no quieren que esto siga pasando. Sí. Pero antes de las Naciones Unidas, todos los reinos siempre estaban tratando de agarrar más territorio, de crecer, conquistar. Eso es Más parte tierra. de ser reino, Sí. conquistar. O sea, si yo soy de reino, en mi naturaleza tiene que estar la conquista. Sí.
Yo siempre tengo que tener una mentalidad de voy a conquistar. ¿Por qué? Porque soy de reino. Los reinos siempre están conquistando, siempre están avanzando, siempre están tomando nuevos territorios. Sí. Bueno, Dios dijo, bueno, voy a ir a la tierra, voy a conquistar, expandir mi reino a la tierra, pero obviamente, por ejemplo, estaba viendo que las Bahamas es es un territorio de Inglaterra. No. O sea, el reino de Inglaterra conquistó las Bahamas y lo hizo su territorio. Eso pertenece a Inglaterra. Sí, y tú vas a Inglaterra, o sea, la mayoría blancos, gente blanca, las Bahamas morenitos, Sí. pero ¿qué hacen? Ponen escuelas. Ahí en las Bahamas hablan inglés. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque es un territorio que fue conquistado. Sí, sí. Y hasta este tiempo, o sea, le pertenece a ellos. Sí. Lo mismo Canadá. No sé si sabías esto. Oh, Canadá, cuando va a hacer algo, tiene primero que hablar, comunicarse. O sea, no es como Estados Unidos, que hace lo Sí. que quiere, o México. No, no. O sea, aún Canadá tiene que, para ciertas decisiones, tienen que ser aprobadas desde allá. wow. Entonces, es algo que los reinos hacen, se Sí. expanden y agarran más territorio. Bueno, Dios tiene un territorio, es el cielo, y dice, voy a expandir mi reino, pero el reino va a ir allá. Va a dejar a alguien encargado allá. Sí. ¿A quién dejó encargado? A Adán y Eva. Adán y Eva. Wow. Les dio el dominio para que tuvieran el dominio sobre ese territorio, la tierra, Sí. pero aquí es donde hay problema. El diablo toma ventaja y les logra quitar el dominio de la tierra. Lo bonito, para hacer esto más corto, es que Jesús vino y le volvió a quitar el dominio a Satanás. Entonces, ahora el reino regresa con más fuerza y volvemos a tomar dominio. Por eso tú miras en el Antiguo Testamento, no hay liberación. No sé si sabían esto, pero la liberación es la única forma de saber que el reino ha llegado a un lugar. Wow. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, la única forma de saber si el reino de Dios está en un lugar es si hay liberación. Wow, qué interesante eso. Si no hay liberación, el reino no está ahí. Y en el Antiguo Testamento no había liberación. Hasta que vino Jesús, vemos que liberaba, porque el reino había llegado. Se había acercado y había llegado. Sí. Jesús vino Sí. y se trajo su reino. Entonces, ahora nosotros somos parte de ese reino y tenemos autoridad en la tierra. Sí. Porque Él no lo dio cuando Sí. Él vino. Sí. Qué tremendo. Y es importante que comente eso porque no se entiende, o sea, no es entendible. Muchos no pueden entender esta parte del reino de Dios y se queda todavía, como dice, que la tierra era del enemigo, que es del diablo. Sí. Aún hay personas que creen que la tierra no le pertenece a Dios, sino que es ¿cómo se dice? La madre naturaleza. Sí, sí. O sea, que están tan metidas que las plantas son un dios, las montañas son otro dios. Sí. O sea, hay algo que se ha estado moviendo en estos tiempos, Sí. donde cada cosa de la tierra es un dios para ellos. Wow. Y entonces están de una manera sembrando, quitando de que Dios no tiene nada que ver con esta tierra, cuando es la expansión del reino de Dios. Sí, sí, sí. No, definitivamente la tierra, perdón, le pertenece a Dios y nosotros tenemos que tomar el territorio. Sí. Para añadir algo bien importante, es que nosotros también somos considerados territorio de Dios. Sí. O sea, si te pones a pensar, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. En el ámbito espiritual somos como un territorio. Entonces, la iglesia tiene que ganar territorio. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de almas. Sí. O sea, cada vez que ganamos un alma para Cristo, es un nuevo territorio donde Dios se puede mover. Qué tremendo. Sí. Entonces, cuando decimos vamos a ganar territorio, estamos diciendo en el ámbito espiritual, vamos a ganar más almas. No sé si ha leído ahí la historia del hombre endemoniado gadareno, Sí. que tenía una legión de demonios. Sí.
y una legión de demonios son 6,000 demonios. Entonces, en el ámbito espiritual, una persona es como un territorio. O sea, para que 6,000 demonios habiten dentro de una cuerpo, persona, sí. en un cuerpo. O sea, en lo natural es un cuerpo, pero en el ámbito espiritual es un territorio. Entonces, cada vez que ganamos un alma para Cristo, estamos ganando territorio para el reino de Dios. Entonces, ese es nuestro trabajo, ganar territorio para el reino de Dios. Entonces, un reino consiste de un rey, territorio, ciudadanos. Los ciudadanos. Ciudadanos. El apóstol Pablo dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Sí. O sea, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Sí. Nuestra ciudadanía es del cielo, le pertenece al reino de Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos beneficios, tenemos derechos. Una persona que es parte del reino de Dios o ciudadano del reino de Dios, bueno, tiene beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios bien tremendos, este es bien tremendo, hablamos cómo cada reino tenía un sistema de educación. En sí eso se usa todavía en nuestro tiempo. Por ejemplo, el gobierno paga la escuela. Sí. O sea, yo no tengo que pagar por mis niños que están chiquitos, que vayan a la escuela y se eduquen. En sí, los gobiernos más poderosos invierten mucho en los niños. El otro día me tocó ir a un field trip de mi niña, a un paseo, y nos llevaron y yo fui a la clase de ella. Y me llamó la atención que tienen computadoras. O sea, son niños, tiene 7 años. O sea, mi niña tiene 7 años. Son niños chiquitos. Pero tienen cuartos, las sillas y los desks nuevecitos. Tienen de lo mejor. O sea, se mira que le han invertido dinero a las escuelas. Sí. O sea, computadoras para cada uno. De niños de 7 años. Sí. O sea, yo Sí. nunca usé una computadora hasta que tenía como 15 años. Sí. Pero le han invertido dinero. Sí. ¿Por qué? Porque los gobiernos están interesados en que los niños sean educados, que sepan leer, que sepan leer, que sepan escribir, que sepan hacer cuentas. O sea, esto es parte de todo reino. Y es gratis. O sea, el reino absorbe ese gasto. O sea, es un beneficio. Es un beneficio. Sí. Por ser ciudadano, mi niña ciudadana de este país, bueno, va a la escuela y es parte, es un beneficio que ella recibe por ser parte de Estados Unidos. Sí. Pero en el ámbito espiritual, en el reino de Dios, también hay un beneficio de educación y es aún más tremendo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Wow. O sea, hay alguien que está asignado a la educación de los cristianos. Y es el Espíritu Santo. Qué persona tan importante. O sea, el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos todas las cosas. Entonces, no es como que Dios tiene un reino y no le va a enseñar. No, Dios te enseña. El problema es que la mayoría de las personas no buscan al Espíritu Santo. Sí. Pero el Espíritu Santo, cuando uno empieza a buscarlo, Él se encarga de enseñarnos todas las cosas. A mí me pregunta la gente, y pastor, ¿cómo le hace para sacar tanta revelación de la palabra? Cada domingo es un mensaje diferente. Creo la clave está en buscar al Espíritu Santo. Es buscar a Dios, que te dé una palabra fresca, que te dé una revelación fresca, algo que nadie ha escuchado, que te enseñe algo diferente, algo nuevo, que nadie lo está hablando. La clave está en buscarlo a Él, al Espíritu de Dios, porque Él es el que está encargado de la educación dentro del reino de Dios. Ahora, es un beneficio, pero muchas veces, como nosotros, hijos del rey, no usamos los beneficios que tenemos. Wow. Sí. Porque eso está bien poderoso. El Espíritu Santo nos educa, nos enseña, pero si no lo buscamos, entonces no estamos aprovechando el beneficio que tenemos como ser hijos del rey. O sea, muchas veces nosotros no usamos mucho de los beneficios que tenemos. Sí, y fíjate, se me viene mucho a la mente lo que estás diciendo, que el gobierno tiene tantos programas. Si se van a la website del gobierno de educación, hay tantos programas
Sí. que benefician a la gente, pero uno no se mete. O sea, Sí. le da uno flojera y educación, ¿quién quiere educarse? Sí. O sea, pero el gobierno está interesado en educar a la gente. Sí. O sea, dan dinero, dan becas, dan de todo. ¿Por qué? Porque quieren que la gente se eduque. Bueno, hay gente que no aprovecha los beneficios en lo natural y tanto en lo espiritual, Sí. ¿no? Creo que si una persona pues no busca al Espíritu Santo, pues tampoco será educada Educado. en el reino de Dios. Pero sí, hay beneficios. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención, hablé ayer, los beneficios, pero están los derechos No. por ser ciudadano. Sí. Por ejemplo, uno de los derechos es usar el nombre de Jesús. Eso está Sí. tremendo. Sí. Y vemos en la Biblia cómo hubo gente que trató de usar el nombre, pero no eran parte del reino. Sí. O sea, no eran ciudadanos del reino de Dios y trataron de usar el nombre y no les funcionó. Hay gente que dice, ¿por qué no me funciona? Bueno, tal vez no es parte del reino de Dios. Sí. O sea, si usted no ha transicionado al reino, no puede usar el nombre. Porque Sí. el nombre es un derecho que solamente lo pueden usar los que son parte y ciudadanos del reino de Dios. Sí. Y eso es tremendo porque el nombre tiene poder. O sea, el nombre de Jesús tiene poder. Los demonios se sujetan. Y qué interesante que es un derecho que tenemos los ciudadanos del reino de Dios. Sí. O sea, yo por ser ciudadano tengo derecho de usar el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que ser ciudadanos. Sí. Porque también comentaba ayer de Sí. la historia de unos que quisieron usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Sí. Y los demonios hablaron y los avergonzaron. Sí. Porque no eran parte del reino. Sí. Entonces no pueden usar cualquier gente ese beneficio o esa de usar el nombre de Jesús si no son parte del reino. Sí, ¿cuántas personas no tenemos hoy en día que han oído acerca del nombre y que los demonios se sujetan, quieren usar el nombre, pero no son parte del reino, Sí. son parte de una religión? Por eso hay tanta gente que el nombre no les funciona. Sí. O sea, ¿ha visto que tanta gente en el nombre de Jesús y en el nombre y no pasa nada? Sí, Y sí. uno dice, ¿por qué? Bueno, porque no son parte del reino, son Sí. parte de una religión. Entonces, si no eres ciudadano del reino de Dios, pues el nombre no te va a funcionar. Así de sencillo, necesitamos ser parte del reino de Dios. Sí, sí. O hay otros que también, no sé si le ha tocado, me ha tocado a mí, que a veces en compañeros les he compartido lo que es la palabra de Dios, ¿no? Sí. Pero hay unos que han dicho, así como mi amigo, el Dios que le sirve, yo también, en ese Dios que él pide, yo también pido que sea así. Sí. Y o sea, no funciona de esa Sí, manera. no puede funcionar así. Tiene uno que ser ciudadano del reino de Sí. Dios. Entonces, consiste de un rey, un territorio, ciudadanos, y esto es muy interesante, leyes. Las leyes. En todo reino hay Hay leyes. sí. Por ejemplo, yo comentaba que aquí en Estados Unidos las leyes son muy duras. Sí. O sea, aquí no andan con cosas. La ley es la ley. Sí. Por ejemplo, si tú vas a pescar y hay una ley que tienes que tener una licencia para pescar, no sé cómo, pero los policías llegan y te preguntan, ¿dónde está la licencia? ¿No la tienes? Te meten un ticket. Sí. No sé, vas manejando y pasas la velocidad, de repente te paran y te dan un ticket. Y aquí no hay con que te voy a dar una mordida. Sí. Ahí te van $100. No, o sea, uno no puede hacer eso. Sí. En los países de uno, como que las leyes se pueden quebrar más fáciles. Aquí en Estados Unidos, bueno, vivimos en un país, somos privilegiados por vivir aquí. Y aquí las leyes son duras y se cumplen. Te para un policía y no es como que le vas a ir a entregar con la licencia un billetito de $100 para que te deje ir. No, te meten a la cárcel por años. O sea, no se puede hacer eso. Sí. O sea, las leyes se cumplen. En cada reino se establecen leyes y se tienen que cumplir. Ese es el punto. Y en el reino de Dios también hay leyes. Sí. Las leyes están escritas en la palabra de Dios. Entonces, entre más conozcamos la Biblia, más vamos a conocer acerca de las leyes de Dios. Entonces, las leyes de Dios son bien importantes porque son bien detalladas. O sea, te dice lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Sí. Por ejemplo, robar en sí, no sé si saben esto,
Pero la mayoría de los países han tomado sus leyes de la Biblia. Wow, sí. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es ilegal matar. Sí. Es bíblico. La Biblia lo dice. En el reino de Dios igual. Sí. Es ilegal robar. O sea, tú no te puedes meter en una casa y robar. O sea, Sí. te meten a la cárcel. Estás quebrando una ley. Sí. Eso es bíblico. Eso. O sea, la mayoría de las constituciones en los países fueron sacadas de la Biblia o partes de la Biblia. La mayoría. O sea, las leyes de esta tierra son similares a las leyes del reino de Dios. Sí, la mayoría de ellas. Entonces, qué interesante es esto. Sí. De que aún en esta tierra, las leyes de esta tierra se parecen a las leyes del reino de Dios. Wow. O sea, muchas cosas, fíjate, verás, la mayoría de las cosas de las leyes terrenales aún se parecen a las leyes de Dios. Fueron sacadas de ahí. Sí. Entonces, por eso es bonito estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia para aprender de las leyes, qué puedo hacer, qué no debo hacer. Ahora, lógico, en el reino de Dios las leyes son más tremendas aún. Por ejemplo, hay leyes de que no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, con tan solo pensar ya quebraste la ley. Sí. O sea, Sí. es más profundo, Sí. es más detallado. O sea, Sí. leyes como que no puedes hablar malas palabras. Pablo lo dijo, no puedes, o sea, cambia las palabras malas por palabras buenas. Sí. Y lo dice en el libro de Efesios. O sea, cómo la Biblia te lleva tan profundo, y si eres parte del reino de Dios, o sea, es tan detallado que no puedes decir aún malas palabras, Sí. porque estás quebrando una ley dentro del reino de Dios. Ahora, aquí en lo terrenal, bueno, tú puedes robar y si no te encuentran, no hay problema, Sí. ¿verdad? O sea, tú te metes en una casa, te robaste algo, no había cámara, nadie se dio cuenta, pues nadie supo, Sí. no te pueden juzgar. Pero en el reino de Dios, el rey mira todo. Ahí no se puede hacer eso. Ahí se quebró fíjate, yo siempre digo, el reino de Dios está tan adelantado. Siento que la tierra va para allá, o sea, quieren hacer las cosas similares. Por ejemplo, estaba viendo que en China, fíjate esto qué tremendo, en China están usando ya la face recognition, te reconocen el rostro. O sea, tú vas, cuando sacas tu ID, te toman una cámara y toman tu rostro. Sí. No sé cómo lo hacen, casi todos se Sí. parecen mucho. Pero la computadora sí sabe. Sí, sabe. Los ojos, todo, ¿no? Entonces, cuando tienen cámaras, hay lugares donde hay cámaras por todos lados. O sea, tú andas en las tiendas cámaras y todo está conectado a la policía. Entonces, si tú llegas a robarte algo, te toma la imagen de tu rostro, de tu cara, y saben quién es y van y te buscan. Si vas speeding, te llega el ticket a la casa. O sea, se dan cuenta. Se dan cuenta. Sí. O sea, muy similar al reino de Dios, porque el reino de Dios, o sea, nunca será igual, ¿no? Porque Dios está ahí, Dios no se equivoca. En los sistemas humanos puede haber error, pero en el sistema de Dios, o sea, Dios todo lo ve. Sí. Imagínate, o sea, quiebras una ley y en el momento Dios supo que la quebraste. O sea, no hay manera de hacerlo escondida ni nada. O sea, se podrá hacer al hombre, a alguien más, pero Sí. o sea, en el reino de Dios, Dios sabe todo. Él se da cuenta de todo. O sea, no hay manera de poderlo hacer que no sepa. Sí, definitivamente, o sea, Dios sabe todas las cosas y en el momento que se quiebra una ley, o sea, ya estás en problemas con el rey. Sí. Y hay que arreglarse con el rey, porque si uno quiebra una ley, hizo algo que no debe de hacer, bueno, uno va a estar en problemas en el reino. Sí. Porque siempre que uno está quebrando leyes, se mete uno en problemas. Vive uno, yo tenía un amigo que siempre estaba en problemas con la ley. Si no era con drogas, era con tickets de velocidad, era pleitos, o sea, siempre a tal punto
que tuvieron que, bueno, se lo llevaban preso cada rato, lo dejaban ir, pero tenía un brazalete. Y lo tenían así checadito. Iba una persona cada tanto tiempo, 2, 3 días, y lo checaba a ver si estaba en la casa, nomás Sí. podía salir al trabajo, cosas así. O sea, Wow. ya te ponen tus límites. Sí. O sea, en el reino de Dios es muy similar, ¿no? Cuando uno está pecando y pecando, quebrando la ley, porque el pecar es quebrar la ley. Sí. Cada vez que uno peca, bueno, puede llegar el momento donde ya uno tenga problemas en el reino de Dios. Sí. Sí, es cierto. Me viene a la mente eso ahorita que está comentando, porque tenía un familiar, un primo, que vivía en México y se Sí, vino para acá, a Estados Unidos. O allá en México, él quebraba las leyes y no había problema, porque, como decía hace rato, a las autoridades de allá con dinero se solucionaba el sí, problema. sí, sí, sí. Pero aquí es muy diferente. Entonces vino aquí y Sí. cuando empezó a manejar quiso quebrar las leyes de manejo y quería usar el carril amarillo como un carril y no para dar vuelta. Oh, wow. Entonces le decía, aquí no puedes hacer eso. Y él decía, no, es que allá no me hacía nada, nada más es de darles dinero, pero aquí es diferente. Es lo mismo hasta que lo pararon y Sí, realmente se dio cuenta que no era lo mismo, sí, porque está quebrando una ley que no es lo mismo que en sí. donde estaba, que en el otro reino que estaba. Sí, y fíjate qué interesante que debería ser así en todos lados, ¿no? O sea, esperemos que algún día en nuestro país se puedan hacer las cosas Sí, bien. Y aquí ha habido muchos casos donde también se han quebrado las leyes, esto pasa en todos lados, pero sí, la mayoría en sí, tengo amigos que son policías y son gente muy recta, o sea, no son personas que andan ahí tratando de ganar un dinerito, no, son gente que les pagan bien, sí, tienen su buena casa, sus buenos carros y trabajan, o sea, es un trabajo. Y la ley, fíjate qué tremendo, que aplica a todos. O sea, nadie está por encima de la ley. sí, Y eso es lo mismo en el reino de Dios. Todos aquellos que conocemos a Cristo, somos parte del reino de Dios. Nadie está por encima de la de ley la de ley, Dios. sí, Nadie. O sea, nadie está por encima de lo que Él ya estableció. sí, O sea, si la Biblia dice robar es malo, robar es malo. sí. Y eso Sea le quien sea, aplica a quien sea. sí, No porque es el pastor y robó, está bien. sí, No, no, porque el pastor no está por encima de la ley de Dios. sí, La palabra, que es las leyes de Dios, está por encima de todo. sí, Entonces, no porque sea el apóstol, ¿verdad? Y el título ese se ha malinterpretado y se le ha dado un lugar muy alto, no porque es el apóstol va a quebrar una ley y significa que Dios va a tener más misericordia con él que con otro. sí, No, o sea, leyes son ley, leyes y el sí, que las quiebra, o sea, se mete en problemas con el rey. sí, Entonces, nadie está por encima de la ley. es Todo cierto, mundo tenemos que someternos a la ley de Dios. correcto, Es sí, interesantísimo eso. interesante, sí, sí, sí. Bueno, esta yo creo que, sí, les decía ayer, vamos a esquipearla. Sí, decía, Los impuestos. En todo reino hay hay impuestos. Aquí se pagan impuestos en Estados Unidos. Yo me vine muy chico de México para acá. No sé, creo que en México también, obviamente, se tienen que pagar impuestos, ¿no? sí, pero es diferente aquí, es Ok, menos, pero sí, sí se pagan. Sí ok, se ok, pagan cada año, pero es diferente a este país, pero sí se pagan impuestos. Entonces yo ok. creo que en todos lados se En paga. todos lados, me Sí, imagino. Si no, de perdida, cuando vas a la tienda te cobran sí, impuestos, sí, ¿no? Yo sé que en México ya lo incluyen, sí. ¿verdad? Aquí es Más tax. $1 más 8 centavos, Sí, ¿no? sí, Y a $100 más $8 de taxes, ok. Pero en México creo, no estoy seguro, pero creo que lo incluyen, por decir, eh, bueno, los 8 centavos ahí lo meten sí, ya al final son números más cerrados. Bueno, así era cuando yo estaba allá, no sé ahora. También soy de un pueblo, no sé, en las ciudades. Pero el punto es que en todos lados hay impuestos. sí, Los impuestos se tienen que pagar. Es parte de vivir en un reino. Entre más dinero ganas, pues más tienes que contribuir para el reino, para el país, para que el país siga trabajando. Bueno, en el reino de Dios también hay impuestos. sí, Y los impuestos, todos sabemos, es el 10%. sí, Yo le decía a la iglesia, cuando usted va a pagar impuestos, usted no decide cuánto paga. O sea, es el gobierno quien decide, bueno, vas a pagar tanto, sí, ¿verdad? Porque ellos tienen sus números donde
sus tarifas o no sé cómo se manejan, pero tanto es y tanto es para cada persona. Sí. No es como que dicen, no, yo nomás te voy a pagar tanto. O sea, yo decido. No, No. el gobierno decide. Sí. Y en el reino de Dios también es el rey quien ya decidió. Sí. Y es el 10%, o sea, 10% del salario, 10% de lo que recibimos, el diezmo, esos son considerados los impuestos dentro del reino de Dios. Y qué importante, fíjate que cuando se usa bien el dinero, oh my God, siento que me voy a meter, me dan ganas de skipear esto. Oh my God. Bueno, cuando en un reino hay un buen administrador, no hay robo, no se roban No el se roba. dinero, ¿verdad? Como en nuestros países. Somos mexicanos los dos y México es un país, bueno, podemos hablar de México porque somos Sí, mexicanos. Es un país que fuera potencia mundial, un país que tiene tantas cosas, pero todos sabemos, esto no es cosa escondida, que en nuestros países los presidentes se han llevado el dinero. O sea, estos en sí los han acusado, unos se han tenido que mover de México, viven Sí. en otros países, protegidos por otros Sí. países, y se han malgastado el dinero. Sí. Y el país pobre. ¿Por qué? Porque el dinero no se usa como se tiene que usar. No se usa en las carreteras, no se usa en las escuelas, no se usa en los hospitales, no se usa en el ejército, no se usa en lo que se tiene que usar, sino que alguien, un grupito muy pequeño, se lleva todo el dinero. Sí. Bueno, donde se usa bien el dinero, se mira la diferencia. Sí. Por ejemplo, aquí miramos las escuelas, lo acabo de decir Sí. hace un ratito, computadoras, proyectores de lo más caro, el aire acondicionado, las escuelas grandes, bonitas, los highways, cada rato están haciendo carreteras nuevas, Sí. y hacen las carreteras bien, o sea, Sí. no sé si has visto cómo hacen las carreteras que escarban y hacen un hoyo literalmente como este vuelo. Y luego lo rellenan de cemento y varillas. O sea, son carreteras Bien hechas. bien hechas, Sí. donde llevan miles y miles y miles, millones de dólares gastados. Pero es dinero del pueblo. Sí. O sea, es dinero de la gente, se está gastando bien el dinero y se mira. O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, las calles, los edificios, gloria a Dios por eso. Sí. Qué bonito fuera que así fuera en nuestros países, pero lamentablemente no lo es. Pero en el reino de Dios o en la iglesia es lo mismo. Ajá. Qué tremendo. Hay veces Sí. que las autoridades de la iglesia se roban el dinero. Sí. Entonces, cuando se llevan todo el dinero y se están robando el dinero, pues no hay dinero para nada. No hay dinero para comprar una silla, no hay dinero para comprar una bocina, no hay dinero para comprar un micrófono, no hay dinero para evangelizar, no hay dinero para nada. ¿Por qué? Porque un grupito se lleva todo el dinero. Ni para pagar el lugar donde No se está hay, llevando. o sea, se está Sí. mal usando el Sí. dinero, porque cuando el diezmo es para que el reino siga avanzando. Wow. O sea, Sí. el diezmo no es para nosotros. El diezmo es para que el reino de Jesucristo siga avanzando, 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 avanzando. Sí. El dinero que entra a la iglesia se tiene que usar en la iglesia. O sea, yo estoy de acuerdo que el obrero es digno de su salario. Yo lo he dicho muchas veces, quiero llegar al nivel donde todos los que sirven en mi equipo, quiero ponerles un sueldo y que no tengan que trabajar más, que nos dediquemos 100% a la obra. Yo todavía trabajo. Todos los que están en mi equipo trabajan. Queremos llegar a esos niveles, pero el dinero que entra lo usamos para el reino de Dios. Sí. O sea, ganando almas, ganando. O sea, tuviste el altar el domingo, más de 20 personas, una línea se nos hizo de gente corriendo a entregarse a Cristo. Sí. Eso fue algo, mi corazón se llenó de alegría, pero donde se mira, o sea, se mira que estamos invirtiendo en los videos corriendo 30,000, 40,000 views por video pagados Sí. para que el video le salga a la gente de Phoenix, le salga a la gente de Mesa y vengan al servicio, se entreguen a Cristo. Sí. Muchos de ellos vienen y primera vez viniendo a la iglesia, nunca había escuchado, el día de ayer
uno de los muchachos que se entregó a Cristo, hablé con él, me dijo, yo era parte de una religión, de otra religión, pero me vine para acá, me gusta mucho. Dije, wow, o sea, Sí, gente católica aceptando a Cristo, sí, es algo sobrenatural, pero el dinero se está usando para ganar almas. sí. Todo lo que necesitamos lo hemos comprado. Eso es una bendición, Sí. poder usar bien los impuestos dentro del reino de Dios. ¿Tienes algo que decir de eso? Sí, porque pues ha dicho lo bueno, ¿no? De usarlo, pero cuando no se usa lo Sí. correctamente, y si no, los impuestos en lo secular, nadie se escapa de eso. Y si no se pagan, hay consecuencias. O Sí. sea, el Uf. IRS, Wow. si hay gente que quiere esquipearse de no pagar los impuestos, Sí. son los únicos que tienen la Wow. autoridad de meterse a las cuentas bancarias de las personas y Wow. agarrar el dinero que deben. O Wow. sea, tienen que pagar porque tienen que pagar, hay una consecuencia. Wow. Ahora, en el reino de Dios, Sí. si no pagamos, hay una consecuencia. Wow. Wow. No, y Preach. la consecuencia es de que ahorita dijo todo lo bonito de que sí, cuando sí se paga, pero cuando no pagamos lo que son los diezmos, lo que le pertenece a Dios, hay Wow. una consecuencia. Y la Sí. consecuencia es que se puede ver la necesidad o la pobreza en las Wow. personas. Sí. ¿Y todo por qué? Porque no se está pagando el impuesto que debemos de pagar. Ya. Entonces, es necesario que cumplamos con eso Wow. para que podamos ver realmente también un cambio o ver diferente que realmente sí estamos cumpliendo con el pago, ¿no? Sí. Wow, qué tremendo. Hay gente que se molesta con esto cuando Sí. dice uno que el diezmo, ¿no? Y más que uno diga, es el impuesto del reino. Sí. Oh, eso la gente no lo tolera, pero es una forma muy sana de Sí. verlo. Somos parte de un reino y los impuestos, bueno, ese es el diezmo, ¿no? Sí. Esos son los impuestos del reino. Tremendo. Tremendo. Uno, rey, territorio, ciudadanos, leyes, impuestos, cultura. Hola. Todo reino tiene una cultura. Ya Sí. vamos aterrizando acá, nos Sí. falta ya poco. Pero vamos a acelerar esto y no vamos a durar Sí. aquí 2 horas. Bueno, cultura. ¿Quieres empezar con esto? Sí, todo reino tiene su cultura. Hay diferentes culturas. Por ejemplo, podemos ver desde la manera de hablar, la manera de vestir, según la cultura, Sí. son muy diferentes. Sí. Las construcciones Sí. de país a país, según la cultura, Wow. son diferentes. Sí. Las comidas Uf. son diferentes. Sí. La manera de hablar, la música, según Sí. las culturas, Sí. tiene que ver mucho también en la música, la cultura. Y hay mucho que decir acerca de la cultura. Sí, creo que es lo que hace a un reino diferente a los otros reinos, lo que es la cultura. Por ejemplo, en un país, en África, uno mira que la gente se viste muy diferente a la gente de Europa, Sí. un país en Europa. O sea, totalmente diferente. Sí. En sí, hay lugares donde se visten casi sin nada. O sea, Sí. hay lugares que eso es común. Sí. O sea, es normal para los hombres y las mujeres andar sin nada, nomás un taparrabo. Sí. Y eso es parte de la cultura. Cultura. Todo el mundo lo mira normal. Sí. Pero ahora, obviamente, para nosotros acá, no es normal, ¿no? Sí. O sea, es algo totalmente, like, what's going on? Algo Sí. diferente, ¿no? Y sí, como dijiste, la cultura se mira diferente en todo. Es lo que nos hace diferente en la música, la forma de vestir. Sí. Entonces, debemos de entender esto. La Biblia dice que fuimos trasladados, fíjate, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ujú. Éramos parte del reino de las tinieblas, pero el Señor nos trasladó. Ahora somos parte del reino de Jesucristo. Entonces, el punto es
que hay gente que quiere seguir con la misma cultura del reino que viene. Wow. Sí. Y eso lo vemos acá. Eso es algo que por naturaleza lo queremos hacer. Sí. O sea, nos venimos al país de las hamburguesas, pero nos gustan los tacos. Sí. ¿Sí o no? Sí, O sea, no, sí. queremos traer la cultura. Sí. Nos venimos al país donde la gente se pone tenis y queremos andar en botas. Sí. ¿Y no? ¿Por qué? Porque es nuestra cultura. O sea, Sí. queremos jalar la cultura. Movimos de país, pero queremos traernos la cultura. Bueno, muchas veces pasa así que salimos del reino de las tinieblas, entramos al reino de Jesucristo y queremos llevarnos la cultura. Entonces, tiene que haber un cambio en la cultura. Yo hablaba de esto, por ejemplo, la vestimenta. Y me van a apedrear las hermanas. Pero la vestimenta, qué tremendo que hay gente que se viste igual como se vestía en el mundo. Sí. O sea, todavía hay hermanas que se ponen minifaldas. Todavía hay hermanas que les gusta enseñar. Sí. O sea, se abren mucho ¿sí me entiendes? O sea, Sí. todavía aún hermanos que les gusta llamar la atención y se abren la camisa. Eso lo hacía usted cuando andaba allá en los bailes, allá emborrachándose, buscando una mujer. Ya no es parte de ese reino. Ahora somos parte del reino de Dios y en el reino de Dios hay reglas para todo, Sí. aún para vestirse. Sí. O sea, Dios puso una regla muy tremenda que era el pudor. El pudor, la modestia. O sea, vestirse con pudor y modestia. Si tú eres parte del reino de Dios, tienes que vestirte con pudor y modestia porque eso es cultura en el reino de Dios. Sí. Es cultural. O sea, no nos vestimos así simplemente por andar bien tapaditos y que nadie nos mire. No, es parte de mi cultura. O sea, yo pertenezco a un reino donde hay una regla, hay una ley donde yo me tengo que vestir decentemente si soy parte de ese reino. Sí, correctamente. Entonces, hay que transicionar aún. Fíjate, voy a mencionar esto, me voy a meter en problemas acá. Pero hay gente que es parte de una religión, por ejemplo, pentecostal. No, muy lejos. Venimos del pentecostalismo. Entonces, son pentecostales y los pentecostales tienen una forma de vestirse. Sí. Falda larga, los hombres de vestir con los pantalones aguados y sus zapatitos, sus camasitas fajaditos. Y esa es la forma pentecostal de vestirse. Sí. Y piensan que esa es la forma bíblica, pero no es ni la bíblica, esa no es la forma en el reino. O sea, y lo que he visto es que hay gente que transiciona del pentecostalismo al reino, pero se quiere traer la misma forma de vestir de los pentecostales. Y es que tiene que haber un cambio. Ya tiene que haber un cambio. Entramos al reino de Dios en lo cultural, o sea, se tiene que ver la diferencia. No nos lo podemos traer lo mismo que usábamos antes. Mira, hijos, aquí no vamos a... Hay gente que dice, no, es que yo soy muy humilde. Yo no me compro cosas caras. Yo voy a la segunda y me compro mi ropa. Entre más vieja sea la ropa, mejor. Soy muy humilde. Bueno, Jesús vino a modelar el reino. Y Jesús usaba ropas caras. Jesús no usaba túnicas baratas. O sea, las túnicas de Jesús eran tan caras que cuando Él muere hubo gente que peleó la túnica. Que las querían. Las querían. Sí. O sea, no era una túnica, quítensela, tírenla, ya debe estar vieja, está rota. No, la queremos. O sea, y dice específicamente porque era cara. Sí. O sea, era una túnica de reino. Sí. Por eso usamos esa frase, ¿no? Ese es de reino. Ese es de reino, sí. Porque es algo bueno. O sea, en el reino de Dios no hay cosas malas. Por ejemplo, tú miras el reino de Salomón, que era muy parecido al reino de Dios, donde los que trabajaban en el campo se vestían mejor que los reyes de otros reinos. La gente de campo. O sea, era un reino tan próspero porque el reino de Dios es conocido por su prosperidad. Sí. No hay limitaciones, no hay pobreza en el reino de Dios. Sí. Entonces, en el reino de Salomón, cuando la reina de Saba fue, dijo, oye, ¿qué onda aquí? Hasta la gente del campo anda mejor vestida que los que están en mi palacio. Sí. O sea, era gente
próspera en todas las áreas. Sí. Entonces, sí, la vestimenta, yo no digo que se tiene que comprar ropa cara, pero tampoco juzgue al que se compra. Sí. ¿Verdad? Porque si alguien se le reveló y quiere gastarse y comprarse unos buenos tenis, gloria a Sí. Dios. O sea, es parte del reino. Ahora, si no tienes para comprarte unos tenis y te puedes comprar unos tenis baratos, pero bien, gloria a Dios. Sí. O sea, no debemos de estar juzgando, no, ¿por qué se pone eso? ¿Por qué Sí. compré eso caro? Bueno, es Sí. parte del reino, porque Jesús lo hacía. Sí. O sea, él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Por Sí. qué lo hacía? Él no se compraba cosas baratas. Es más, el día que quiso entrar a Jerusalén, entró en un burrito nunca antes montado. Wow. 0 millas. Es como decir que fuera un carro último modelo. Un o sea, carro 0 último modelo. millas. Sí, 0 millas. Nunca lo había Sí. montado nadie. O sea, y el burrito se tuvo que sujetar a Jesús. Sí. O sea, bueno, hay tanto que hablar ahí, Sí. pero que todo esto tiene que ver con la cultura, cultura. forma de vestirnos, la música. Sí. La música, debemos de transicionar, de seguir escuchando la música que escuchábamos antes Sí. en el reino de El Dios. reino. Hay Debe gente de que ser batalla diferente. mucho con esto. O sea, son cristianos y todavía escuchan música mundana, ¿no? Sí. Música del otro reino. No, Sí. ahora pertenecemos a un reino y en ese reino la única música que está permitida es la música que exalta al rey. Sí. Debemos de vivir para agradar al rey. Sí. Solamente. Bueno, rey, territorio, ciudadanos, leyes, impuestos, cultura, ejército. Te dejo que compartas ahí en esa. En el de Ejército. pues todo reino tiene su ejército, su gente. En el reino de Dios de igual manera está su pueblo, Sí, la gente que es parte del rey. sí, sí, sí. Sí, qué importante entender que dentro del reino de Dios hay personas que son soldados, son guerreros. Son guerreros. Siempre me gusta recalcar esto, no todo mundo, aunque se oiga mal, pero no todo mundo es un guerrero. Creo que Dios tiene personas, ciudadanos que son guerreros y son parte de su ejército, pero no todo mundo. ¿Por qué? Porque es igual que en un reino regular, o sea, no todo mundo es soldado. O sea, nosotros vivimos en Estados Unidos y no somos soldados, Sí. así como hay millones de personas que no son soldados. O sea, hay una parte del pueblo que son soldados. En el reino de Dios es muy similar. Hay gente que son soldados del reino de Dios y siempre están como en guerra. Ese tipo de personas siempre están teniendo luchas con demonios, con brujos. Dios los lleva en espíritu a orar, a interceder, a guerrear. Y son muy notables, ¿no? En el reino de Dios los que son guerreros. Sí. Pero también Dios tiene ángeles. Los ángeles son parte del ejército de Dios. Lo vimos en el principio que hablamos que Sí. Satanás quiso dividir el cielo. Bueno, usó a sus ángeles y los guerreros y los sacó del cielo. Sí. O sea, Dios tiene un ejército. La Biblia habla de huestes celestiales. O sea, Dios tiene un ejército muy organizado y es el ejército más poderoso que existe. O sea, no hay otro ejército más grande. Que Ahorita es- están diciendo, bueno, ¿quién tiene el ejército más grande? ¿China, Rusia, Estados Unidos, Irán? ¿O quién es el más poderoso? Sí. Bueno, el único reino que tiene el ejército más poderoso es el reino de los el cielos. reino de los cielos. Ese es el reino que nunca ha perdido una batalla. Sí, cierto. Y por último, una moneda. Ujú. La moneda equivale, recuerda la fe. Sí. Dijimos que todo reino tiene una moneda para hacer transacciones, para comprar, para obtener cosas, para cambiar, hacer intercambios. En lo natural es así. Uno va a comprar algo y uno tiene que usar la moneda de ese reino. No puedes usar la moneda de otro reino. O sea, sí. tienes que usar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los dólares. Tú no vas con pesos al Circle K y le dices, deme 500 pesos de gasolina, ¿no? No Te lo lo van a aceptan, aventar sí. en tu cara. O sea, nadie, no lo aceptan. ¿Por qué? Sí. Porque aquí se usan los dólares, ¿no? Entonces, uno tiene que usar la moneda del reino al cual uno pertenece. Sí. Entonces, en el reino de Dios hay una sola moneda y la moneda es la fe. La fe. Entonces, a través de la fe podemos hacer transacciones en el reino de Dios. Y eso es muy, muy importante, pedirle a Dios que nos dé más fe para seguir haciendo transacciones. Pero básicamente de eso constituye el reino de Dios.
consiste el reino de Dios. Un rey, territorio, ciudadanos, leyes, impuestos, cultura, ejército y una moneda. Todo eso junto es lo que hace, ¿no?, al reino de Dios. Entonces ya vimos lo que es el reino de Dios. La siguiente semana tal vez, o el siguiente podcast, quiero enseñar de cómo entrar en el reino de Dios. Porque quiero enseñarle al pueblo detalladamente cómo entrar en el reino. Hay mucha gente que no ha entrado. Mucha gente que no ha entrado. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entonces hay gente que no ha nacido de nuevo. Y eso es lo que quiero enseñar. El siguiente podcast va a estar tremendo. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Así es que no se lo pierdan. Estén al pendiente porque el siguiente podcast va a estar muy, muy, muy poderoso. Así que quédense con esto. La verdad que esto fue como la base, lo principal de lo que es el reino de Dios. Y yo creo que hemos aprendido bastante, ¿no? Lo que es ser, lo que es un reino, lo que es el reino de Dios. No vino Dios a traer religión ni ningún tipo de dominación, sino Él habló acerca del reino de Dios. Amén, amén. Espero y les haya bendecido este podcast. Dios les bendiga a todos. Los miro en el próximo. Bendiciones.